Chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Miss. Buenos días, gracias por responderme. Ujú, mm. Buenos días, Jairo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Em, Les pido por favor que me vayan contestando en el chat en cuanto les voy haciendo algunas preguntas. ¿Sí? Para ir verificando si me van siguiendo, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre reproducción, ¿sí? Quiero que me escriban por favor en el chat eh, si les digo que vamos a hablar de reproducción, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué palabras se les vienen a la mente en relación a reproducción? Gametos, muy bien, Jairo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas palabras. ¿Qué palabras automáticamente les digo reproducción? ¿Qué se les viene a la mente? Iron nos dice gametos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pensamos que vamos a escuchar el día de hoy? ¿Mm? ¿Alguna otra idea? Vamos a hablar de gametos, vamos a hablar de producción, reproducción sexual, asexual, muy bien, ¿sí? Vamos a hablar de variabilidad genética, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar recordando como siempre que vamos a hablar de lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Em, Todos los muy bien, Danai, cromosomas también, vamos a hablar de cromosomas, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar de lo más simple a lo más complejo, como siempre, hablando de organismos unicelulares, ¿sí? La reproducción no es nada más que la conformación de nuevas células y recordamos que hay organismos que están conformados por una sola célula y hay organismos que están conformados por varias células, que son organismos pluricelulares como nosotros, ¿cierto? Entonces, dentro de los organismos unicelulares, ¿sí? Estos organismos, ya que su cuerpo es una sola célula, van a formar nuevos organismos, es decir, nuevas células por algunos procesos que no van a constituir gametos, es decir, no van a usar gametos, no hay machos ni hembras, porque son una sola célula, ¿de acuerdo? ¿Cómo pueden formar nuevas células estos organismos unicelulares? Bueno, por un proceso que se llama fisión binaria, por ejemplo, en donde tenemos una célula madre que se va a dividir en dos células hijas genéticamente iguales, ¿de acuerdo? Esto es común en bacterias como procariotas, en protozoarios como la ameba, por ejemplo. Bien, organismos como las levaduras, que son hongos unicelulares, van a producir una gemación, es decir, una célula, ¿sí? Parte de esa célula va a formar una célula hija más pequeñita, ¿sí? Entonces voy a tener una célula madre y una célula hija más pequeña, ¿no? También pueden ser formados organismos unicelulares por esporulación, que es la división del núcleo en varios núcleos que van a formar esporas, que son formas de resistencia frente a condiciones adversas, ¿sí? Aquí tenemos a protozoos, a bacterias, a hongos también. Y estas esporas van a ser luego liberadas al medio ambiente y cuando las condiciones sean favorables, bueno, se va a formar todo un nuevo individuo. ¿Bien?
Pero no solamente los organismos unicelulares se reproducen por reproducción asexual, recordando que la reproducción asexual no usa gametos y la reproducción sexual sí utiliza gametos masculinos y femeninos, en el caso de nosotros, por ejemplo, espermatozoides y óvulos, ¿sí? Pero las plantas, que son organismos pluricelulares, pueden tener los dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Cuando una planta se reproduce de forma asexual, cuando a partir de uno de sus órganos, como vemos acá en la pantalla, por ejemplo, acá en esta primera imagen que estoy señalando con el cursor, tenemos una planta de la fresa, por ejemplo, en donde vemos que una parte del tallo se va a ir hacia un lado, por ejemplo, en la fresa, ese tallo que se va hacia un lado y forma otra plantita, raíces, hojas, frutos, se va a llamar estolón, ¿sí? A partir de un estolón se puede formar otra plantita, ¿sí? Acá también tenemos un helecho, que ya no se forma a partir de una prolongación del tallo, sino de una prolongación de la raíz, en el caso del helecho, ¿sí? Entonces tenemos aquí una prolongación de la raíz, en donde vamos a tener estos frondes, que son los helechos, ¿bien? También tenemos tubérculos, por ejemplo, ¿no? Siempre que vamos a cocinar tenemos una papita, por ejemplo, y esa papa tiene unos agujeritos, ¿no? A los que nosotros en la cocina le llamamos ojitos, ¿no? Si nosotros dejamos una papita y vivimos en un ambiente muy húmedo, por ejemplo, de ese ojito, ¿no? De ese pequeño agujerito que está en la papa, va a crecer nuevas hojas, por ejemplo, ¿no? Es decir, va a crecer un nuevo organismo. ¿Por qué? Porque el tubérculo no es más que una región de reserva de nutrientes de la raíz en la planta de la papa, ¿no? Entonces tiene mucha glucosa, mucho almidón de donde va a generarse, tiene la capacidad de generar una nueva planta. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la cebolla, ¿no? Si nosotros cortamos una cebolla en dos a la altura del bulbo, por ejemplo, va a poder regenerar raíces hacia abajo y va a poder regenerar tallos hacia arriba, es decir, nuevos individuos, ¿de acuerdo? En el caso de los hongos, por ejemplo, aquí dijimos que se pueden reproducir por esporas. Las esporas son estructuras que tienen una resistencia a las condiciones adversas, es decir, tal vez no hay muchos nutrientes, entonces estos hongos se van a empezar a multiplicar por esporas. Estas esporas se fijan en el sustrato, ¿sí? Y empiezan a extender sus órganos, ¿no? Pero cuando las condiciones se ponen más favorables, estos hongos, ¿sí? Van a poder utilizar las estructuras gaméticas, los gametos, las células sexuales de estos hongos, sean masculinas o femeninas, ¿sí? Y van a poder intercambiar entre estas estructuras, entre estas células sexuales, van a poder intercambiar información genética y formar un núcleo diploide. Este núcleo diploide va a poder por reproducción sexual. Cada vez que hablamos de gametos, vamos a hablar de reproducción sexual. Por reproducción sexual va a formar otro organismo diploide, otro hongo, ¿sí? Entonces los hongos tienen también la capacidad de tener reproducción sexual y asexual. Asexual por esporas y sexual utilizando gametos. Pero no solamente las plantas tienen la capacidad de tener reproducción asexual y sexual, ¿no? También algunos animales como es la hidra y es la planaria. Y aquí aprovecho nuevamente que estamos en la clase virtual para poder mostrarles cómo es una hidra, ¿no? Hemos hablado en algún momento de hidras, por ejemplo, y vemos acá, por ejemplo, esta es una hidra prima, ¿no? Del grupo de los nidarios, nidarios como la medusa, por ejemplo, o como la anémona. Pero estos son organismos bien más pequeñitos, ¿sí? Esta es una hidra. ¿Sí? Y acá están sus tentáculos, bien, acá están sus tentáculos y en estos tentáculos tienen esas células urticantes que tienen las medusas, que tienen las anémonas, ¿sí? Que son los nidocitos. Y fíjense aquí en esta parte del cuerpo lo que está surgiendo una yemita. Esta yemita va a desarrollarse más y va a formar otro individuo como este amarillito que estoy viendo acá. Este individuo y este próximo individuo van a ser genéticamente iguales. No va a haber variabilidad genética. ¿Por qué? Porque este organismo, esta hidra, se está reproduciendo sin necesidad de gametos, solamente está formando un nuevo individuo a partir de sus propias células, ¿sí? No está juntándola con gametos de otro individuo, ¿sí? Acá, profesor, hay una especie de dragones de varias cabezas, bueno, solamente para mostrar
que en esta foto, por ejemplo, muchas de las criaturas fantásticas que vemos en las películas, perdón, muchas de las criaturas fantásticas son inspiradas en los organismos vivientes de nuestro planeta. Bien. Otro organismo, por ejemplo, ay, esto de acá, aquí. Otro organismo, por ejemplo, es la planaria, ¿sí? La planaria es este organismo de acá que estamos viendo, es un platelminto, ¿bien? Y este platelminto, si yo lo corto en dos, tiene la capacidad de que cada una de las partes pueda regenerar parte de este organismo, ¿sí? Tengo esta parte más cefálica que tiene una especie de ojitos, pero no son ojos propiamente dichos, sino son ocelos que consiguen captar la luz y pueden regenerar el resto del cuerpo. ¿De acuerdo? Bien, entonces estas son reproducciones asexuales en donde no se van a utilizar gametos, sino que el cuerpo es capaz de regenerar tejido en el caso de la planaria o de la hidra, por ejemplo, o en el caso de las plantas como estolones, rizomas en los helechos, bien, bulbos en las cebollas. También hay reproducción asexual en hongos, pero a través de esporas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a la parte más divertida, que es el ciclo celular. Y ahora, a partir de aquí, ya vamos a hablar de reproducción sexual, es decir, vamos a ver gametos. ¿Bien? Pero antes de hablar de eso, vamos a entender qué cosa es el ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo de vida de toda célula, ¿sí? Así como nosotros tenemos un ciclo de vida, es decir, nacemos, crecemos, trabajamos, hacemos un montón de cosas en nuestra vida, en algún momento nos reproducimos y luego morimos, ¿de acuerdo? Las células también tienen un ciclo de vida, ¿sí? Pero ese ciclo de vida es importante entenderlo antes de hablar de la reproducción sexual. Y para eso, creo que está por acá. Esto es convocatoria. Ya, vamos a hablar. Creo que está aquí. Ujú, aquí. Les voy a compartir, sí, esta página que me gusta bastante. eh, para quien se interese, ¿sí? Es el Instituto de Investigación Nacional del Genoma Humano de Estados Unidos. Me gusta la página, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, dice ciclo celular, te explican un poquito, ¿sí? E inclusive hay una narración, ¿no? Le pones play, puedes escuchar un poquito y en algunos lugares hay videos. Y acá hay otras cosas relacionadas. Si quieres, puedes poner aquí en glosario y te van a salir varias cosas en relación, varios conceptos que tú quieras tal vez a entender un poquito mejor. ¿Bien? Pero ahora vamos a entender esta parte de acá. Voy a copiar el link para poder pasarles, para que ustedes, el que quiera curiosear acá, pueda hacerlo. ¿Sí? Ahí está en el chat. ¿Bien? Ahora, fíjense acá, ciclo celular. Este es el ciclo celular, ¿sí? Es decir, fíjense en este anillo central, medio marroncito, ¿sí? ¿Qué dice en este ciclo central? Interfase. Y la interfase incluye tres fases principales, la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, la fase S y la fase G2, que comprenden la interfase una vez que termina la interfase en la fase G2, inicia la mitosis o fase M, es decir, de división celular, división del núcleo. Dense cuenta, chicos, que la interfase es parte del ciclo celular y luego la segunda parte es la mitosis. ¿Quién dura más? ¿Qué parte del ciclo tiene más duración? La interfase. La mitosis tiene una duración muy cortita, ¿sí? Tiene que ser hecha muy rápido. ¿Por qué? Porque en mitosis se va a romper la carioteca, se va a romper el núcleo celular, ¿sí? Y ya la célula no va a poder trabajar haciendo toda su chamba de formar proteínas, etcétera, sino que se va a concentrar en dividirse en dos. Una vez que esto termina, la célula puede continuar haciendo su trabajo. Ahora se va a convertir en dos células, ¿de acuerdo? Entonces veamos la interfase. Fase G1, fase S y fase G2. ¿Qué pasa en la fase G1? Algo bien simple y bien importante. La célula
Fíjense, en la interfase va a empezar a prepararse para poder dividirse en dos en la mitosis, en dos células genéticamente iguales. Lo primero que tiene que hacer en la fase G1, la célula va a empezar a expandirse, va a empezar a crecer un poco más. ¿Por qué tiene que crecer? Porque de esta célula inicial van a tener que formarse dos células exactamente iguales. Entonces, todo el contenido tiene que ser suficiente para generar dos células exactamente iguales. Entonces, lo primero que hace la célula en la fase G1 es crecer. Crece, aumenta su volumen, multiplica el número de organelas, retículos endoplasmáticos, aparatos de Golgi, lisosomas, etcétera, las multiplica y además forma proteínas importantes, bien importantes. ¿Para qué? Para replicar el ADN en la fase S. ¿Sí? ¿Qué proteínas va a formar en la fase S? Todas estas de acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Allá, acá. A ver. Voy a poner acá. Todas estas de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan de estas proteínas? ¿Sí? De la fase S. Fase S de síntesis, ¿sí? Acá nuevamente, fase G1, ¿qué es lo que pasa? La célula empieza a crecer, a aumentar el volumen, multiplica las organelas y empieza a fabricar un montón de proteínas que le van a ayudar ¿a qué? A replicar el ADN, a duplicar esa molécula tan importante de ADN. Y hay varias moléculas de ADN dentro del núcleo, ¿sí? Cada molécula de ADN te va a formar un cromosoma. En nuestro caso tenemos 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas. ¿Bien? Entonces, necesito enzimas para poder duplicar a esos cromosomas. ¿Sí? ¿Qué enzimas necesito? Todas estas. Solo vamos a recordar aquí un poquito rápidamente. ¿Sí? Esta es mi molécula de ADN. Lo primero que yo hago, ¿qué cosa es? ¿Sí? Es romper los puentes hidrógenos con la helicasa. Rompo los puentes hidrógenos, me las mantengo separadas con unas proteínas que se llamaban SSBPs, que son las proteínas de unión a cadena simple, ¿sí? Y para evitar la hipertorsión tenía otra enzima llamada topoisomerasa, ¿no es cierto? Ahora ya tengo estas dos cadenas abiertas, tengo que empezar la síntesis, coloco el primer o cebador, utilizando la enzima ARN primasa y empiezo una vez colocado el primer a hacer la copia. La copia la hago utilizando la ADN polimerasa 3, ¿sí? Y en la otra cadena hago lo mismo, pero en el sentido opuesto y voy a ir formando los fragmentos de Okazaki, retiro los primers y voy a juntar esos primers utilizando la ADN ligasa, ¿sí? Son un montón de enzimas, ¿no es cierto?, que estudiamos nosotros en las clases anteriores. Todas estas enzimas son proteínas que tienen que ser formadas ¿cuándo? En la fase G1. ¿Por qué las voy a formar en la fase G1? Porque en la fase S o llamada fase de síntesis, hoy voy a sintetizar ¿qué cosa? El ADN. Voy a duplicar el ADN. Voy a replicar el ADN. ¿De acuerdo? Una vez que terminé y ya tengo el ADN duplicado en la fase S, voy a entrar a la fase G2. ¿Qué cosa es la fase G2? Ah, ya me estoy acercando. ¿Qué cosa? Me estoy acercando a la división celular, a la mitosis. Entonces, en la fase G2 me voy a preparar para la división celular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a condensar los cromosomas. ¿Sí? Voy a empezar a enrollar ese ADN y formar los cromosomas para que la división sea exacta. ¿Sí? Voy a formar, por ejemplo, voy a duplicar los centriolos también, porque son los centriolos los que me van a sintetizar los usos acromáticos por donde van a viajar los cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, el ciclo celular, este es todo el ciclo celular, se compone de dos grandes fases, interfase y luego la fase M, que es la mitosis. La interfase tiene sus subfases. Fase G1 de crecimiento celular y síntesis de proteínas necesarias ¿para qué? Para la fase S. La fase S, fase de síntesis o replicación del ADN. Y una vez que ya tengo duplicado o replicado ese ADN de cada uno de mis cromosomas, voy a empezar a enrollar esos cromosomas en la fase G2. Voy a empezar a duplicar los centriolos. ¿Para qué? Para que la célula ingrese al ciclo, a la parte de la mitosis, de la división del núcleo, que me va a permitir dividir el núcleo en dos y formar dos células hijas. ¿De acuerdo?
Bien, hasta acá, chicos, ¿entendimos? Denme un like si hemos entendido. Sí, Miss. Muy bien, muchas gracias. Escuché a solamente uno de sus compañeros, ya me dio like. ¿Los demás? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Entonces tenemos la interfase, la célula se prepara para la división, duplica el material genético y organelas. A la fase M, la célula se va a dividir. ¿Sí? Recuerden acá tenemos en la mitosis la profase, metafase, anafase, telofase y aquí termina la mitosis. Fíjense esta línea. Aquí termina la mitosis y luego la célula se va a dividir en dos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto de aquí también ya lo vimos. Ahora vamos a las etapas de la mitosis. ¿De acuerdo? Chicos, esto de aquí no es difícil. Solamente síganme bien atentos en las características. ¿Sí? Recordamos, siempre recordamos. La interfase no es parte de la división celular, no es parte de la mitosis. ¿Sí? Aquí no es parte de la interfase de la mitosis, es la fase previa, preparatoria, para tener todo para poder hacer esta mitosis, ¿de acuerdo? Pero profesora, y eso me preguntaron, ¿por qué siempre aparece la interfase cuando yo estoy estudiando la mitosis? Porque es la fase previa, porque es importante explicar que es aquí que se duplica el ADN en la fase S, ¿sí? Pero la mitosis empieza en profase, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí en la interfase, en la fase G1, yo voy a ampliar, voy a aumentar el volumen de mi célula. En la fase S voy a duplicar el ADN. Acá ya está duplicado el ADN, ¿de acuerdo? ¿Y qué es duplicar el ADN, chicos? Me voy a saltar acá y después regreso a la diapositiva anterior. ¿Qué es duplicar el ADN? Fíjense, acá está el ADN, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos que para poder duplicar ese ADN tengo que usar todas estas enzimas, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? ¿Qué significa en verdad replicar o duplicar el ADN? Uso todas esas enzimas, acá está, para sacarle una copia a este ADN, ¿sí? Ahora fíjense, este ADN, esta doble hebra se enrolla en histonas, que son unas proteínas. Acá lo voy a ordenar porque si no se me va a enredar todo este ADN y se va a hacer nudo y no quiero eso, ¿sí? Se va a enrollar. Este paquetito de ADN enrollado en las histonas se llama nucleosoma, ¿sí? Y estos paquetitos de nucleosomas, de ADN enrollado alrededor de histonas, lo voy a llamar cromatina porque se va a ir enrollando, lo voy a ir ordenando estos nucleosomas, fíjense, ¿sí? Los voy a ir ordenando, enrollando, enrollando y finalmente, fíjense, voy a enrollarlo bien empaquetadito aquí este brazo largo y este bracito corto. Esto de acá, este bracito corto con este bracito largo, es una molécula de ADN, una. Ahora, con toda esta maquinaria de acá que nosotros hemos estudiado, voy a sacarle copia. ¿Y en dónde va a ir esa copia? Va a ir pegada aquí. Este bracito corto y este bracito largo no es nada más que la copia de este bracito corto con este bracito largo. Y están juntos, ¿sí? Están pegados por este centrómero de acá. Están juntos, pero aquí dice cromátidas, ¿no es cierto? Un bracito corto con un bracito largo le voy a llamar cromátida. Y a este, profesora, a este también, un bracito corto y este bracito largo también le voy a llamar cromátida. Pero como una es copia de la otra y tienen que ir pegadas, y ahora vas a ver por qué tienen que ir pegadas, ¿sí? Están pegadas por el centrómero, les voy a llamar cromátidas hermanas. Están pegadas. ¿Por qué? Porque es copia de la misma molécula de ADN. Esta es una molécula de ADN enrollada y está pegada a su copia. Hasta aquí, ¿hemos entendido? Like si hemos entendido, chicos. ¿Alguna pregunta? Muy bien, una de sus compañeras ya me dio like, ya entendió. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? Bien, solamente para repasar, ¿sí?
tengo una molécula de ADN que se va a enrollar y me va a formar un brazo corto y un brazo largo, se va a replicar, a duplicar y se va a juntar con su copia. Entonces aquí, en este cromosoma, esta X que estoy viendo yo, no es nada más que una cromátide con su copia. Y como son copias que están juntas, las voy a llamar cromátides hermanas. ¿De acuerdo? Regreso a la diapositiva anterior. Estoy en interfase. Dupliqué en la fase S el ADN. ¿Sí? Muy bien. Dupliqué en la fase S el ADN. Ya tengo mi cromosoma con sus dos copias. Fíjense acá cómo están flaquitos estos cromosomas. ¿Sí? Sus dos brazos cortos y sus dos brazos largos, pero bien flaquitos y encerrados en un núcleo celular. ¿Sí? Este núcleo celular en la profase, esta carioteca se va a romper. Aquí en profase inicia la mitosis. ¿Sí? Aquí en profase inicia la mitosis. Se rompe este núcleo. Estos cromosomas, que están conformados por cromátides hermanas, van a alinearse en el centro de la célula, ¿sí? O llamado también línea ecuatorial. Y ahora les voy a contar por qué le llamamos línea ecuatorial, ¿sí? Una vez que están alineados en el centro de la célula en metafase, fíjense, acá tengo los cromosomas que están formados, esta X está completa, ¿no es cierto? Está formado por sus dos cromátides hermanas. Ahora, ¿qué va a pasar en anafase? Las cromátides hermanas se van a separar. Fíjense cómo hay un bracito corto y un bracito largo hacia un lado, un bracito corto, un bracito largo hacia un lado en el cromosoma azul, lo mismo en el cromosoma naranja, lo mismo en el verde, lo mismo en el azul oscuro. ¿Sí? Se van a separar. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Hacia los polos. ¿Sí? Hacia los polos. Estaban en la línea ecuatorial y se van a dirigir hacia los extremos de la célula. Una vez que llegaron a los extremos de la célula, surge una nueva carioteca que empieza a envolver a este grupo de cromátides acá. Y surge otra envoltura nuclear o carioteca que envuelve a estas otras cromátides que se fueron hacia el otro extremo de la célula. Y ahí ya estoy en telofase. Finalmente tengo una célula con dos núcleos. Y ahora necesito, yo no quiero una célula con dos núcleos, quiero dos células, cada una con su núcleo. Entonces aquí voy a dividir y voy a hacer una citocinesis, es decir, una división celular, y voy a tener una célula con su núcleo. ¿De acuerdo? ¿Por qué le llamo línea ecuatorial? ¿Por qué le llamo polos? Porque me voy a acordar de mi planeta Tierra. ¿Sí? El planeta Tierra, ¿qué cosa? Mira, acá está América del Sur, acá está América del Norte, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí, debajito de la línea ecuatorial, ¿no es cierto? Tenemos la línea ecuatorial acá, tenemos polo norte, polo sur. Del polo norte están viniendo nuestros regalos de Navidad, ¿no es cierto? No, no es cierto, no existe Papá Noel, ¿no? Pero vamos a pensar que sí. Bien, acá está el polo norte, acá está el polo sur, ¿de acuerdo? Sí, y lo mismo vamos a pensar, utilizando la misma estructura, vamos a pensar en la célula. Tiene su línea ecuatorial y tiene sus polos, que son los extremos de la célula. ¿De acuerdo? Bien, entonces nuevamente vamos a repasar acá las fases de la mitosis. Tengo la interfase, que es en donde se va a duplicar el ADN. Ese ADN se va a duplicar y ya voy a formar los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas formados por dos cromátides hermanas, ¿bien? Estos cromosomas están encerrados en un núcleo, pero este núcleo en profase se va a romper. Se rompe el núcleo, los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial o placa metafásica, como está en su libro, ¿sí? Y luego, fíjense, se duplicaron los centriolos, que son estos dos de acá. Los centriolos, ¿qué cosa van a hacer? Van a sintetizar esas líneas que están ahí. Esas líneas son bien importantes, chicos, porque es en esas líneas que van a estar viajando los cromosomas. Entonces, en metafase los tengo todos alineados en el centro, los alineé súper alineados, están en el centro los cromosomas conformados por dos cromátides hermanas. En anafase, esas cromátides hermanas se van a separar y se van a empezar a dirigir hacia los extremos de la célula, o también llamados los polos de la célula. Una vez que llegaron a los polos, va a surgir una nueva carioteca que va a encerrar a ese grupo de cromátides que llegó a un extremo y al otro grupo de cromátides que llegó al otro extremo. Finalmente se va a empezar a desenrollar este ADN, se divide la célula en dos y voy a tener dos células hijas, cada una con su núcleo, pero son genéticamente iguales. Hasta ahí, ¿hemos entendido?
Un like si entendimos, por favor. Bien, gracias. Solamente una de sus compañeras me entendió. Los demás no me responden. Bien, seguimos entonces. Fíjense aquí. Em, Fíjense acá. Estas son células de la cebolla, ¿sí? Haciendo mitosis. Estas de acá, la mayoría de las células están en interfase. ¿Cómo reconozco que estas bien coloreaditas de acá son interfase? Porque veo el núcleo bien clarito, bien definido, ¿sí? Así como en mi dibujo. Bien, voy a poner mi dibujo acá, ¿sí? Voy a poner mi dibujo acá. Ay, caramba. Voy a poner mi dibujo acá. Esta interfase son estas células de acá, ¿sí? Empiezo con profase. Letra A dice, esto es profase. Acá están los cromosomas. ¿Ven? Ya los veo a los cromosomas acá. No consigo ver las X totalmente formadas, ¿sí? Están delgaditos. Recién se ha roto la carioteca. El núcleo ya no está tan definido, ¿no? Se ha roto la carioteca. Entonces lo veo así como si fuese un montón de fideitos, ¿no? Esta es una profase. Los cromosomas se empiezan a enrollar bien enrollados, ¿sí? Siguiente etapa, metafase. La prometafase es la intersección, ¿sí? El camino entre profase y metafase. A veces van a encontrar esto en los libros, a veces no, ¿sí? Pero metafase. ¿Qué pasa en metafase? Los cromosomas se alinean en el centro. Fíjense qué bonita esta célula, ¿sí? Los cromosomas están alineados en el centro. Una vez que se alinearon en el centro, las cromátides hermanas se separan y empiezan a desplazarse hacia los polos de la célula, igual que acá. Miren cómo se separaron. Acá estaban en el centro y ahora tengo un poquito acá y un poquito en el otro extremo, ¿sí? Acá tengo otra metafase, fíjense, ¿sí? Se separaron, tengo un poquito en un extremo, un poquito en el otro extremo. Cuando llegan hacia los polos se forman nuevas cariotecas y dos nuevas células. Aquí en esta imagen no tengo una telofase para mostrarles. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a seguir acá. Listo. Entonces vamos a continuar acá. Bien, entonces aquí ya lo habíamos visto. Este es el ADN que se va a enrollar en histonas. Voy a formar los nucleosomas y aquí tengo el cromosoma formado por dos cromátides hermanas unidas por un centrómero, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Necesito explicarles la meiosis, ¿de acuerdo? Ahora, antes de explicarles la meiosis, vamos a ver acá un cuadro, ¿sí? Importante que tenemos que revisar, ¿sí? Que es la comparación entre mitosis y meiosis, ¿sí? La mitosis, dice, es una división ecuacional. La meiosis tiene dos divisiones, una ecuacional y una reduccional y una ecuacional. ¿Por qué la mitosis es una división ecuacional? Porque mirando nuestras diapositivas, ¿sí? Yo tengo ¿qué cosa? Una célula con 46 cromosomas. Empiezo con una célula de 46 cromosomas, ¿sí? Voy a llamar que el número de cromosomas que yo tengo en el humano es 23, ¿sí? Tengo 23 cromosomas de la madre, 23 cromosomas del padre. Pero en las células somáticas, ¿qué son células somáticas? Son todas las células que componen nuestro cuerpo, excepto espermatozoides y óvulos, ¿sí? Yo voy a tener el doble de número de cromosomas. Voy a tener cromosomas de la madre y del padre, ¿sí? Voy a tener 2N, ¿de acuerdo? Y en la mitosis yo tengo una célula somática con 2N con 46 cromosomas y voy a formar dos células también con 2N, es decir, con 46 cromosomas. ¿Sí? Fíjense acá, voy a formar una célula hija, dos células hijas, cada una, perdón, con 46 cromosomas. Es, ¿qué cosa? Una división ecuacional. ¿Por qué le llaman división ecuacional? Porque una ecuación no es más que una igualdad, ¿sí? Entonces,
¿A qué se refiere ecuacional? ¿A qué se refiere esto? No el número de células, sino a la cantidad de cromosomas, ¿sí? Cantidad de cromosomas, ¿sí? Ecuacional, ¿por qué? Porque empiezo con una célula, ¿sí? Voy a borrar esto de acá, empiezo con una célula de 46 cromosomas y voy a formar células también con 46 cromosomas. Es una ecuación, es una igualdad, ¿sí? Igualdad. Bien, ¿qué pasa en la meiosis? En la meiosis voy a tener una división reduccional, ¿sí? Y luego una división ecuacional. Es decir, voy a empezar con una célula también de 2N, es decir, de 46 cromosomas, y voy a producir células también con 2N, ¿sí? Perdón, voy a producir células con N, ¿sí? De 2N voy a transformar células con 23 cromosomas. Lo voy a reducir a la mitad, ¿sí? Es una división reduccional porque lo reduzco a la mitad. A la mitad, ¿sí? Luego tengo una segunda división ecuacional, ¿sí? En donde acá me quedé con células de 23 cromosomas. De estas células de 23 cromosomas voy a formar dos células también de 23 cromosomas, ¿sí? Esto de acá me lo van a volver a entender, lo vamos a volver a mirar en un ratito, ¿de acuerdo? Primero les voy a explicar qué cosa es la meiosis, ¿sí? Pero recordando lo siguiente, la mitosis, que es lo que hemos visto acá, profase, metafase, anafase y telofase, se da en las células somáticas. Todas las células del cuerpo, menos los gametos, que son quienes, los espermatozoides, ¿sí? Y los óvulos, espermatozoides y óvulos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta por ahora. Bien. Ahora, vamos a mirar la meiosis. ¿Qué pasa en la meiosis? La meiosis va a comprender dos divisiones, una reduccional y una ecuacional. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí yo voy a empezar con un espermatocito, es decir, una célula que posteriormente, luego de todo un proceso, se va a convertir o en espermatozoide o en óvulo, ¿sí? Entonces voy a tener acá un espermatocito o un ovocito, ¿de acuerdo? Después de varios procesos se va a convertir en espermatozoide o se va a convertir en óvulo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que va a pasar con este espermatocito? Este espermatocito, ¿sí? Va a estar en interfase, recordemos ciclo celular, va a estar en interfase, en la fase S va a duplicar su contenido genético, va a entrar en fase G1 y va a empezar a hacer mitosis, no, va a empezar a hacer meiosis, porque las células gaméticas o germinales hacen meiosis, ¿sí? Bien, entonces, este espermatocito duplicó su carga genética, ¿tiene qué cosa? 23 cromosomas. Ahora lo duplicó, tiene 46. ¿Sí? Muy bien, lo duplicó en la interfase, fase S, y va a empezar a entrar a la meiosis 1. ¿Qué cosa es la meiosis 1? Es una división, ¿sí? ¿Y qué cosa es la meiosis 2? Es otra división, ¿sí? Pero fíjense acá, en meiosis 1 tengo las etapas similares a la mitosis, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Por qué le pongo el número 1? Porque es la primera división meiótica, la primera meiosis. Le voy a poner el número 1, eso es importante siempre ponerlo. Y cuando entre cada una de estas células a la meiosis 2, también le voy a acompañar por el número 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿De acuerdo? Entonces tengo nuevamente del inicio, tengo un espermatocito con una carga de 23 cromosomas, N, ¿sí? Y luego tengo un ovocito, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos va a ser el mismo proceso, ¿de acuerdo? Va a entrar a interfase, fase S, va a duplicar su contenido genético, ¿sí? Por eso está convertido en 2N, ¿bien? Y va a entrar a profase 1. ¿Qué pasa en profase 1? Lo que pasa en todas las profases,
la carioteca se rompe, los cromosomas empiezan a migrar al centro. ¿Qué pasa en metafase 1? Lo que pasa en toda metafase, los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula o en la placa ecuatorial. ¿De acuerdo? En anafase 1, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa en toda anafase, los cromosomas se separan, ¿sí? Y migran hacia los polos, ¿bien? Migran hacia los polos y en telofase 1, los cromosomas que llegaron a los polos son rodeados por una nueva envoltura nuclear. Tengo una célula con dos núcleos, no quiero eso, quiero dos células cada uno con su núcleo y entonces la divido. Hago una primera citocinesis o aquí llamada intercinesis porque es la primera citocinesis. Aquí al final voy a tener otra citocinesis. También a esta intercinesis le puedo llamar citocinesis 1 y al final le puedo llamar citocinesis 2. ¿De acuerdo? Pero fíjense una cosa, chicos. El N, la cantidad de cromosomas. N dijimos que son 23 cromosomas. El espermatocito empieza con 23 cromosomas. El ovocito también tiene 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque nuestra especie, por ejemplo, la especie humana, tiene 46 cromosomas, ¿no es cierto? Y tenemos que mantener ese número, porque ese es el número de cromosomas de nuestra especie. Si tuviésemos más cromosomas, seríamos otra especie o seríamos un X-Men, un mutante. ¿De acuerdo? No queremos ser un X-Men. Bueno, algunos querríamos ser un X-Men, pero no es el caso. ¿De acuerdo? Ok. Para mantener ese número, 23 cromosomas, ¿de dónde he venido yo? ¿De dónde has venido tú? Has venido producto de un óvulo que fue fecundado por un espermatozoide. El óvulo tiene que tener 23 cromosomas. Al ser fecundado por un espermatozoide que tiene 23 cromosomas, va a formar una célula de 46 cromosomas. Si tuvieses más cromosomas, si este óvulo tuviese 46 y este tuviese 46, este óvulo 46 y este espermatozoide 46, el óvulo va a ser fecundado por el espermatozoide y van a ser una célula de 92 cromosomas. Y eso no puede ser porque eso no es una especie humana, es otra cosa, ¿sí? Es Wolverine, no sé, cualquier otra cosa, menos una especie humana, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que el espermatocito y el ovocito se tienen que mantener haploides, es decir, con 23 cromosomas. Son las únicas células de tu cuerpo que tienen la mitad de cromosomas, ¿de acuerdo? Hasta ahí. ¿Me han entendido? Denme un like, por favor, si me han entendido hasta ahí. Muy bien, gracias, Mayra. Bien. A ver, ¿alguien más por acá? Nadie más. Espero que estén presentes, chicos, ¿ah? Porque esta clase es bien importante. Bueno, seguimos acá, ¿sí? Entonces quedamos en que los espermatocitos y los ovocitos tienen que tener 23 cromosomas. Al inicio del ciclo van a empezar con 23 cromosomas y al final de todo tienen que terminar con 23 cromosomas. ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto? Multiplicar los espermatocitos. ¿Sí? Multiplicar los ovocitos. Esa es la finalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces empezamos nuevamente. Este espermatocito va a entrar a interfase, va a duplicar su carga genética. Ya no va a tener 23, sino 46. Ya no va a tener N, sino 2N. Este 2N se va a mantener en profase 1, se va a mantener en metafase 1. Tengo el mismo número de cromosomas, fíjense. Ya los dupliqué, no los estoy disminuyendo. En anafase 1 tengo el mismo número de cromosomas, en una sola célula tengo 46 cromosomas, en telofase 1 también continúo teniendo el mismo número de cromosomas, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Voy a dividir, como la mitad de los cromosomas se fue hacia un lado, la otra mitad se fue a otro lado, y he dividido esta célula en dos células. Cada una de estas células va a tener la mitad. Va a tener 23 cromosomas aquí, 23 cromosomas aquí. ¿Qué he hecho en meiosis 1? He hecho una división reduccional. He reducido a la mitad el número cromosómico. ¿De acuerdo? Ahora voy a entrar a meiosis 2. Cada una de estas células que he producido en meiosis 1 va a volver a dividirse y cada una de ellas me va a producir dos células. Es básicamente como una mitosis, ¿sí?
Esta célula de acá va a entrar a profase 2. Esta profase 2 va a entrar a metafase 2. Los cromosomas se van a alinear como en toda metafase. Y luego de esta metafase 2 va a entrar en la fase 2. Las cromátides hermanas se van a separar, van a migrar hacia los polos. Una vez que llegaron a los polos en telofase 2 van a surgir nuevas cariotecas o envolturas nucleares que van a envolver a estas cromátides. Y finalmente esta célula que tiene dos núcleos se va a dividir en dos células, cada una con el mismo número de cromosomas, 23 cromosomas cada una, N cromosomas cada una. Voy a tener 4 células porque de esta célula va a pasar todo esto, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, voy a producir 2 células y de esta otra célula, producto de la meiosis 2 que produje, meiosis 1 que produje 2 células, esta de acá me dio 2 células y esta de acá también me va a dar 2 células. Entonces, producto de un espermatocito, voy a tener 4 células hijas haploides con 23 cromosomas cada una. ¿De acuerdo? ¿Sí? Miremos el cuadro comparativo. Nuevamente, mitosis versus meiosis. En mitosis solamente tengo una división, la voy a llamar ecuacional. En meiosis tengo dos divisiones, la reduccional, en donde voy a reducir a la mitad del número cromosómico, y la ecuacional, en donde voy a conservar el número cromosómico. ¿Sí? La mitosis solamente divide la célula una vez. La meiosis divide la célula dos veces. Hay dos divisiones. ¿De acuerdo? ¿En qué tipo de células se da la mitosis? En las células de todo tu cuerpo menos los gametos. ¿Cómo se llaman las células de todo tu cuerpo menos los gametos? Las células somáticas. Es decir, profesora, las células de mi piel, de mi hueso, de mi ojo, de mi dedo meñique, del pie derecho, son células somáticas. La meiosis son células germinales que van a incluir los espermatozoides y van a incluir a los óvulos. ¿De acuerdo? Producto de la mitosis, ¿cuántas células voy a producir? 2. Producto de la meiosis, ¿cuántas células voy a producir? 4. ¿Cómo es el contenido genético que yo tengo en mitosis? Voy a partir de una célula que tiene doble contenido genético, es decir, 2N es una célula diploide, y voy a formar dos células hijas también diploides. En cambio, en la meiosis voy a partir de una célula que es diploide, que tiene 46 cromosomas porque están duplicados, y voy a formar 4 células hijas haploides. ¿Sí? En mitosis, genéticamente, las células que se producen, estas dos células hijas que se producen, son idénticas. En meiosis, las 4 células que se producen son genéticamente distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque hay un cruce de información entre cromosomas homólogos. ¿Qué cosas son cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos, a ver si tengo un dibujo por acá. Los cromosomas homólogos, ¿sí? Son estos de acá. Bien. Fíjense, los cromosomas homólogos solemos pensar, ¿sí?, que son cromosomas iguales, pero no son cromosomas iguales, porque si fueran cromosomas iguales los llamaríamos cromosomas iguales, ¿sí? Pero no los llamamos iguales, sino los llamamos homólogos. ¿Por qué los llamamos homólogos? Porque cumplen funciones similares, pero tienen informaciones distintas. Por ejemplo, acá tengo un cromosoma materno y acá tengo un cromosoma paterno. Recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Por qué pares? Porque 23 son de la mamá y 23 son del papá. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que de esos 23, el primer cromosoma, ¿sí?, el primero de la mamá y el primero del papá que nosotros tenemos en nuestras células, ¿sí?, el primer cromosoma me va a codificar dos cosas importantes: el color de mis ojos y la forma de mi cabello. ¿Sí? Entonces, este cromosoma de la mamá me va a codificar el color de los ojos y la forma de mi cabello. Y el cromosoma 1 del papá me va a codificar también el color de los ojos
y la forma del cabello. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos dos cromosomas tienen el mismo tipo de información, codifican el mismo tipo de información. ¿Qué tipo de información? Color de ojos y forma del cabello. ¿De acuerdo? Pero pueden tener informaciones variables, ¿no es cierto? Mamá puede codificar color de ojos azules, papá puede codificar color de ojos marrones, por ejemplo. En tipo de cabello, mamá puede codificar, por ejemplo, cabello lacio y papá puede codificar cabello rizado. ¿Sí? Profesora, ¿y cabe la opción de que los dos cromosomas homólogos que estoy heredando de mamá, este naranja, y de papá, este azul, por ejemplo, los dos codifiquen color de ojos negros? Sí. ¿Y los dos me codifiquen este tipo de cabello lacio? También. ¿Sí? También. Ahora, hay muchísimos genes en los 23 pares de cromosomas, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con estos cromosomas homólogos? Van a intercambiar información, ¿sí? Y acá regreso a mis diapositivas. Tengo el cromosoma materno, tengo el cromosoma paterno. En la fase S los voy a duplicar, ¿sí? Este de acá lo voy a duplicar y por eso ahora tiene su cromátide con su brazo corto y su brazo largo, y este azul tiene también su otra cromátide con su brazo corto, su brazo largo. A estos dos los voy a llamar homólogos. ¿Por qué los voy a llamar homólogos? Porque codifican el mismo tipo de información, color de ojos, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que estos homólogos al inicio de la meiosis, en la profase 1, recordando acá estoy en interfase fase S, se duplicó el ADN, empiezo meiosis 1. La primera etapa de la meiosis 1 se llama profase 1. ¿Qué va a pasar en la profase 1? Va a haber un intercambio de información entre cromosomas homólogos. El cromosoma del padre va a llevarse consigo un poco de la información de la madre y el cromosoma de la madre va a llevar consigo un poco de la información del cromosoma del padre. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque así yo voy a tener variabilidad genética, ¿sí? Cuando estas dos células, acá estoy en meiosis 1, ¿cómo sé que es meiosis 1? Porque solo tengo como producto dos células. De una célula tengo como producto dos células. Al final de meiosis 2, ¿cuántas células tenía? Cuatro. Ahora, fíjense, esas cuatro células, cada una de ellas se va a llevar un brazo corto y un brazo largo. Este brazo corto y este brazo largo es todo morado. Este brazo corto y este brazo largo son de colores diferentes. Este brazo corto y este brazo largo son de colores diferentes. El de acá y el otro brazo corto y brazo largo es del mismo color. Cada célula se va a llevar un brazo corto y un brazo largo. Quiere decir que de las cuatro células, ninguna va a tener exactamente los mismos colores. Ninguna va a tener exactamente la misma información genética. Ahí estoy teniendo algo bien importante, que es la variabilidad genética, que solamente va a existir en la reproducción sexual si hay gametos masculinos, como cromosomas paternos, y gametos femeninos con cromosomas maternos. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente aquí, meiosis. La meiosis tiene dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 voy a iniciar con una célula llamada espermatocito o también se va a llamar ovocito en el caso del ser humano, ¿sí? Y en el caso del gameto masculino, espermatocito, o en el caso del gameto femenino, ovocito. ¿Sí? En la interfase, fase S, se va a duplicar el contenido genético. ¿Qué más va a pasar? El núcleo se va a romper, los cromosomas homólogos se van a colocar en el centro de la célula, en la placa metafásica. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se van hacia los polos, y una vez en los polos son rodeados por una nueva carioteca y son divididos en dos células diferentes, y aquí ya reduje el número cromosómico. Aquí hasta telofase 1 tenía el doble de cromosomas y ahora cada célula tiene la mitad de cromosomas. En meiosis 2, cada una de estas células me va a dar origen a dos células exactamente iguales, genéticamente iguales, cada una con un número haploide, con 23 cromosomas cada una. Y esta también, 23 cromosomas cada una.
Pero al inicio de la meiosis 1 voy a tener la fase profase 1, que es lo que va a originar qué cosa es el intercambio de información. ¿Cómo se llama ese intercambio de información? Tiene un nombre. En español se llama entrecruzamiento, ¿sí? Y en inglés se llama crossing over, ¿sí? ¿Y en qué se da? En la profase. Y la profase tiene estas 5 fases: leptoteno, cigoteno, paquitino. Esta es la fase más importante. En paquiteno va a haber el entrecruzamiento o crossing over, y luego se van a separar estos cromosomas homólogos, cada uno ya va a tener un pedazo de información extra, ¿de acuerdo? Entonces regresamos a nuestro cuadro, ¿bien? Tenemos contenido genético final, en mitosis se va a mantener, es una división ecuacional, y en meiosis se va a reducir a la mitad, ¿sí? Genéticamente en mitosis las células van a ser idénticas, genéticamente en meiosis las células van a ser distintas. ¿Cuándo se va a duplicar el ADN en cada ciclo, en mitosis o en meiosis? Se va a duplicar antes de ingresar a la división, ¿sí? Pero una sola vez, tanto en mitosis como en meiosis. En mitosis va a suceder en la interfase antes de la división, y en meiosis solamente va a pasar la interfase una vez antes de la meiosis 1. ¿Qué fases tiene la mitosis? Las que ya vimos: profase, metafase, anafase y telofase. Y en meiosis vamos a tener 2 fases, meiosis 1 y meiosis 2. ¿De acuerdo? Eventos clave de la mitosis: la separación de las cromátides hermanas en la fase de anafase. ¿De acuerdo? Y en la meiosis, el evento clave es la separación de los cromosomas homólogos, también en la anafase 1, ¿sí? En anafase 1 es en donde se da la separación de los cromosomas homólogos, ¿sí? Hay una sinapsis, es decir, esto de acá, ¿sí? ¿Se juntan los cromosomas homólogos? No, en mitosis no. ¿Hay cruce de información en mitosis? Tampoco. ¿Hay variabilidad genética en mitosis? Tampoco. ¿Qué pasa en meiosis? ¿Se juntan los cromosomas homólogos? Sí. ¿Hay cruce de información entre el cruzamiento, o llamado también crossing over, en meiosis? Sí. ¿En qué etapa? En la profase 1. ¿Se genera entonces variabilidad genética? También, sí se genera variabilidad genética. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la mitosis? El crecimiento y la reparación de las células. Las células tienen que ser genéticamente iguales, porque me sirven ¿para qué? Para hacer que los huesos puedan crecer, que los músculos también puedan crecer, ¿sí? Que nuestros órganos puedan crecer. ¿Y por qué tienen que ser genéticamente iguales? Porque tienen que cumplir la misma función esas células, ¿sí? También me sirve para reparar. Por ejemplo, cuando te haces una herida, ¿sí? Cuando te haces una herida, esa herida se va a parchar. ¿Y cómo se va a parchar? Se va a parchar reparando, generando nuevas células, ¿sí? Teoría de la biología celular, ¿sí? La teoría de la biología celular dice que toda célula nace de una célula preexistente. Entonces, si nosotros nos hacemos una herida, las células que ya están presentes allí van a dividirse por mitosis y reparar ese daño, ese tejido, ¿sí? Y crear nuevas células, ¿bien? Ahora, en la meiosis, el objetivo no es reparar, no es crecer. El objetivo es formar gametos, formar espermatozoides, formar óvulos. Bien, ¿en qué tipo de organismos se dan? En organismos eucariotas, pero la meiosis solamente en aquellos que hacen reproducción sexual. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia biológica de la mitosis? Me va a conservar la información genética, pero la meiosis me va a aumentar esa información genética, va a aumentar la variabilidad genética. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Chicos, si no me hacen preguntas ahora en la clase presencial, o si no me dicen que entendieron, entonces yo voy a dar por entendido esto, y la próxima clase yo ya no retomo el tema.
¿Entendimos hasta acá? Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar entonces de la reproducción sexual como es en las plantas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en las plantas? En las plantas voy a tener una reproducción sexual también por gametos masculinos y por gametos femeninos. En los gametos masculinos, estos gametos masculinos van a estar en los estambres, presentes en las anteras y van a ser conducidos por el filamento. Los gametos femeninos van a estar presentes en el gineceo, presentes en el estigma y van a estar guardados en la parte del óvulo, en donde va a estar el tejido que conforma la megaspora. ¿Sí? Entonces, las megasporas con los microsporangios que están presentes en las anteras, ¿sí? Van a formar a los gametos femeninos a partir de la megaspora y masculinos a partir del microsporangio. ¿De acuerdo? Esta megaspora va a hacer meiosis, va a formar una megaspora funcional, va a formar los sacos al final embrionarios y las microsporas van a dar origen a los granos de polen. Así voy a tener gametos masculinos que van a ser los granos de polen y gametos femeninos que van a ser los sacos embrionarios maduros. ¿De acuerdo? Finalmente se va a dar una fecundación del saco embrionario maduro por los granos de polen, ¿sí? En donde voy a tener un embrión que va a dar origen a un esporofito y que va a dar origen a una nueva planta. ¿De acuerdo? Veamos cómo es la formación de los gametos masculinos en las plantas, ¿sí? Dijimos que los gametos masculinos están presentes en las anteras, ¿sí? Que tienen los granos de polen, que tienen justamente los sacos polínicos. Los sacos polínicos tienen tejido conectivo, tienen unas células que se llaman microsporocitos. Estos microsporocitos son células diploides que se van a dividir por meiosis 1 en 2 células y luego por meiosis 2 en 4 células. Cada una de estas células van a ser células haploides y les voy a llamar microsporas. Cada una de estas microsporas va a dividir nuevamente su núcleo celular, ¿sí? Y va a dividirlo 2 veces. La primera división del núcleo celular sin necesidad de hacer una citocinesis, es decir, sin necesidad de dividir la célula nuevamente en dos, solo se va a dividir el núcleo. La primera división va a generar un núcleo generativo y un núcleo tubular. Luego, este núcleo generativo se va a dividir nuevamente 2 veces en 2 núcleos espermáticos, ¿sí? El núcleo tubular va a dar origen justamente al tubo polínico y los núcleos espermáticos se van a fusionar y van a formar los granos de polen. ¿De acuerdo? Entonces, estos granos de polen van a viajar justamente por el núcleo polínico, ¿sí? Y van a permitir luego la fecundación. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, en el gráfico de acá voy a tener un microsporocito que por meiosis 1 va a formar 2 células y por meiosis 2 van a formar 4 células llamadas microsporas, que son células haploides. Estas microsporas van a dividir únicamente su núcleo, ya no la célula, sino su núcleo, en 2 núcleos diferentes, formando un núcleo generativo y un núcleo tubular. El núcleo generativo nuevamente se vuelve a dividir, el núcleo tubular ya no se vuelve a dividir, sino que me va a generar el tubo polínico. Los núcleos generativos se van a dividir en 2 núcleos espermáticos, ¿sí? Que van a generar los granos de polen, ¿sí? Y de esa forma vamos a formar los gametos masculinos de las plantas. Los gametos femeninos se van a formar por un proceso llamado megasporogénesis. La megasporogénesis inicia en el megasporocito, que también va a sufrir una meiosis 1, va a formar 2 células, luego una meiosis 2, formándome 4 células llamadas megasporas. Estas megasporas, que son 4 megasporas al finalizar la meiosis 2, me van a originar 4 células, de las cuales solamente va a ser seleccionada una célula, ¿sí? La mejor célula, la que no tenga errores genéticos y la que tenga mejor morfología, ¿sí? Y las otras 3 células van a ser degradadas. ¿Sí? Estas células degradadas van a ir a tejido de reserva. Bien, ahora, esta megaspora sobreviviente, la megaspora seleccionada,
va a hacer 3 divisiones, ¿sí? Van a ser 3 divisiones de su núcleo. Entonces, en la primera división voy a tener no solo un núcleo, sino 2 núcleos, ¿sí? En la segunda división, cada uno de estos núcleos se va a dividir en 2. Entonces, acá tengo por este núcleo 2 núcleos, por este otro 2 núcleos. Tengo 4 núcleos en total. Luego estos 4 núcleos nuevamente se van a dividir en 2, teniendo 8 núcleos en una sola célula, en una sola megaspora. Esta megaspora con 8 núcleos lo que va a hacer es fusionar 2 de esos núcleos y hacer los núcleos polares. Uno de ellos me va a formar el núcleo del huevo, que posteriormente va a ser el embrión, y los otros núcleos, los otros 5 núcleos distantes, los antipodales y los núcleos sinérgidos, van a formar estructuras de tegumento y de protección de ese embrión. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos la célula del huevo que va a formar el embrión, los núcleos polares que me van a formar justamente este saco embrionario maduro. ¿De acuerdo? Al que le voy a llamar megagametofito. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces continuamos. Sistema reproductor humano, ¿sí? ¿Cómo es el sistema reproductor humano? Al igual que en las plantas, nosotros tenemos órganos reproductores. El aparato reproductor masculino va a tener parte de su aparato reproductor dentro de la cavidad abdominal. Esto se da en todos los vertebrados, ¿sí? Incluyendo al ser humano. Bien, parte del aparato reproductor masculino no está dentro de la cavidad abdominal, sino se encuentra proyectado hacia afuera, como es el pene y los testículos. La razón de esto es que los testículos son aquellos que van a producir los espermatozoides, los cuales tienen que estar en una temperatura un poco menor a la temperatura interna del cuerpo para mantener la viabilidad de estos espermatozoides. Estos espermatozoides van a viajar a través de conductos como el epidídimo, el conducto deferente y van a ir hacia la próstata. ¿Sí? Van a ser eyectados luego por el cuerpo, a través del pene, ¿sí? Y finalmente utilizados para la fecundación durante la cópula, ¿sí? ¿Qué pasa con el aparato reproductor femenino? El aparato reproductor femenino tiene un órgano externo que es la vulva, que está compuesto de labios mayores y menores, una abertura uretral, una vagina y está muy cerca del ano, lo que origina muchas veces contaminaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Todo el aparato reproductor femenino se encuentra dentro de la cavidad abdominal, ya que el aparato reproductor masculino tiene la función no únicamente de formar gametos femeninos, sino también de la gestación del embrión. ¿De acuerdo? Eh, Ingresando por el conducto vaginal tenemos el cuello uterino, el útero, ¿sí? Que está revestido por el endometrio, tenemos el oviducto o trompas de falopio y llegando al ovario, ¿sí? Si vemos la estructura interna del ovario, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver folículos inmaduros y folículos maduros, ¿sí? Que van a sufrir todo un proceso a lo largo de 28 días llamado ciclo menstrual. ¿Bien? El ciclo menstrual es el siguiente, ¿bien? El ciclo menstrual es el siguiente. Nosotros tenemos un ciclo, dentro del ciclo menstrual, el ciclo ovárico y un ciclo uterino, ¿de acuerdo? Dentro del ciclo ovárico, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener folículos que van a ir madurando, ¿sí? Y luego va a ser eclosionados, ¿sí? ¿Qué cosa va a ser eclosionado? Este huevo, este ovario que tenemos acá, ¿sí? El resto del folículo que se rompe y libera el ovario se va a convertir en el cuerpo lúteo, ¿sí? Este cuerpo lúteo, si hay fecundación de este ovario, ¿sí? Si hay fecundación de este ovocito, entonces va a implantarse el embrión, ¿sí? Y el cuerpo lúteo es el que va a permitir dar las señales para que eso suceda. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera, ¿sí? Y finalmente ocurre la menstruación. Bien, ahora, ¿cuál es la señal que permite la maduración de estos folículos?
es la hormona folículo estimulante, que es esta línea verde que tenemos aquí. La línea verde nos está mostrando que durante el día 1 hasta el día 14, que estamos viendo aquí en la parte de abajo del gráfico, desde el día 0 hasta el día 14, esta hormona folículo estimulante va a ser incrementada progresivamente, permitiendo justamente la maduración del folículo. En el día 14 ocurre la ovulación, ocurre la liberación de este ovocito que va a ser transportado hacia las trompas de falopio. Bien, estas trompas de falopio van a esperar a este ovocito, de acuerdo a la temperatura del cuerpo. En este momento, en el día 14, va a aumentar un poco y va a disminuir drásticamente a las hormonas ováricas como es el estrógeno. Esta disminución drástica, esta disminución drástica se da por el proceso de ovulación. ¿Y qué es lo que va más bien a aumentar y desencadenar esta disminución de estrógeno? Va a desencadenar el aumento progresivo de la progesterona, que es otra de las hormonas ováricas. En el caso de la progesterona, este aumento de niveles de la progesterona va a ocasionar, sí, va a dar a la señal va a seguir la maduración del cuerpo lúteo. Mientras el cuerpo lúteo va madurando, estos valores de progesterona en sangre también van aumentando. Si hubiera fecundación, el cuerpo lúteo se mantiene y los niveles de progesterona también se mantienen. Si no hubiera fecundación, este cuerpo lúteo se va degenerando y los niveles de progesterona también van disminuyendo. La disminución de este nivel de progesterona ocasiona, ¿qué cosa? Que el endometrio, que es esta capa, ¿sí?, epitelial que tenemos acá en el cuello, revistiendo el cuello uterino, ¿sí?, vaya aumentando conforme va aumentando la progesterona. Entonces esta capa de endometrio se va haciendo cada vez más gruesa, pero en el momento en que ya no hay fecundación y el cuerpo lúteo se empieza a degenerar, no hay implantación. ¿Qué es lo que va a pasar? El cuerpo lúteo se degenera, los niveles de progesterona disminuyen y por lo tanto se inicia la descamación o pérdida de este tejido endometrial, de este endometrio que se va descamando y va siendo expulsado por el cuerpo a través de contracciones del útero, ¿sí? Que lo vamos a ver como pequeños coágulos de sangre ocasionados en el ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente vamos a tener en el ciclo menstrual el ciclo ovárico y el ciclo uterino. ¿De acuerdo? Dentro del ciclo ovárico vamos a tener la maduración de los folículos, ¿sí? La maduración de los folículos estimulado ¿por quién? Por la hormona folículo estimulante, ¿sí? Y también la maduración del cuerpo lúteo ocasionado ¿por quién? Por la hormona luteinizante. Una vez que el folículo está maduro, se libera el óvulo, ¿sí? El cuerpo lúteo empieza a dar las señales de aumento de progesterona, ¿sí? En caso no haya fecundación, estos niveles de progesterona disminuyen por la degeneración del cuerpo lúteo, ¿sí? A su vez, la capa endometrial empieza la descamación. Mientras el cuerpo lúteo continúa madurando, los niveles de progesterona continúan aumentando y el grosor, el engrosamiento del endometrio también continúa manteniéndose. Cuando el cuerpo lúteo se degenera, los niveles de progesterona disminuyen y también eso da inicio a la descamación del endometrio, lo que provoca las contracciones y la expulsión de este tejido, ocasionando los sangrados en la menstruación. Bien, ahora, eh, siguiendo la división celular en la formación de gametos, al igual que en las plantas, vamos a formar gametos tanto masculinos cuanto femeninos en diferentes individuos, ¿no es cierto? Nuestra especie tiene individuos machos e individuos hembras. Bien, en los machos, esas células que van a entrar a interfase y van a duplicar su contenido genético en la fase S de la interfase, se van a llamar espermatogonios. En las hembras, esas células se van a llamar oogonios, ¿sí?
Los espermatogonios y los oogonios entonces duplican en la fase S su contenido genético en interfase y entran a la meiosis 1, ¿sí? Una vez que ingresan a la meiosis 1 van a hacer su primera división reduccional y van a formar espermatocitos secundarios u oocitos secundarios, ¿sí? Los espermatocitos secundarios van a formar dos células llamadas espermatocitos secundarios. Voy a tener dos espermatocitos secundarios y en el caso de la hembra ya empiezan a haber algunas diferencias. Voy a tener luego de la meiosis 1 un oocito secundario y un corpúsculo polar. La otra célula se va a transformar en otra célula más pequeña llamada corpúsculo polar. Luego, tanto los espermatocitos secundarios como el ovocito secundario, el primer corpúsculo polar, va a ingresar a la segunda etapa de la meiosis, que es la meiosis 2, que es la división ecuacional. Los espermatocitos secundarios, tengo dos espermatocitos secundarios en macho. Después de meiosis 1, cada uno de ellos va a entrar a meiosis 2 y va a formar dos células cada uno. ¿De acuerdo? Cada una de estas cuatro células, fíjense, tenía un espermatogonio que me va a producir cuatro espermatocitos, ¿sí? Cada uno de ellos me va a formar espermatozoides viables. Voy a tener cuatro células viables, ¿de acuerdo? Ahora, después de la meiosis 2, voy a tener un ovocito secundario y un primer corpúsculo polar. Este corpúsculo polar en la meiosis 2 me va a formar dos corpúsculos polares, ya no va a ser uno solo, sino van a ser dos, se va a formar un segundo corpúsculo polar y el oocito secundario va a formar la ootide, ¿sí? Y va a dividir en otra célula también más pequeñita, la cual también se va a degenerar junto con los corpúsculos polares. Este oocito secundario me va a dar origen finalmente al oocito que es el huevo, ¿sí? A este oocito maduro, que es el huevo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se da entonces la fecundación finalmente? Acá tenemos el origen, ¿sí? De la maduración del folículo en el ciclo menstrual del día 0 al día 14. Va a madurar este folículo, ¿sí? Y va a ser liberado por la ovulación. Este ovario va a ser, este ovocito va a ser liberado hacia las trompas de falopio, ¿sí? Va a estar aquí en la etapa, va a ser liberado ¿en qué etapa? En la etapa de la meiosis 2, metafase 2, ¿sí? Va a estar en esa pausa en metafase 2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el cuerpo lúteo, por ejemplo, que va a empezar a dar las señales de incremento de progesterona en sangre, así como vimos aquí, ¿sí? La maduración del cuerpo lúteo estimula la producción de progesterona en sangre y el engrosamiento del endometrio. Bien, eso va a suceder a este nivel, ¿sí? Va a haber una señal de aumento de progesterona y incremento del grosor del endometrio. ¿Sí? El ovocito va a ser liberado en trompa de falopio y si encuentra espermatozoides en ese momento, es fecundado. Si el ovocito es fecundado, ya se forma un huevo fertilizado llamado cigoto, ¿sí? Y empieza a hacer las primeras divisiones mitóticas, ¿sí? La meiosis solamente ocurrió a este grado, a este nivel. Una vez que es fecundado por un espermatozoide, ya tengo una célula fecundada que va a empezar a hacer mitosis, va a empezar a dividirse, dividirse exponencialmente, ¿sí? Durante el día 2, 3, 4, ¿sí? Y va a formar una enorme masa de células. Todas estas células van a ser exactamente iguales genéticamente y le vamos a llamar mórula. Esa mórula va a tener un montón de células genéticamente iguales y luego poco a poco se va a ir invaginando y va a ir formando las tres capas embrionarias. El poro en donde se va a invaginar se va a llamar blastoporo y me va a ayudar a formar las otras tres capas embrionarias como tenemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esta mórula con dos capas embrionarias iniciales, un ectodermo y un endodermo. Y una vez que se invagina, voy a formar en esta blástula un blastoporo. El tejido que se va a invaginar, este tejido interno, le voy a llamar endodermo. El tejido externo le voy a llamar ectodermo, ¿sí? A este tubo que se va a formar provisionalmente le voy a llamar arquenterón. Y el tejido que queda entre el endodermo y el ectodermo le voy a llamar mesodermo,
¿sí? Solo para recordar, el ectodermo, la capa más externa de la mórula, me va a formar tejido epitelar como piel, pelos, uñas, sistema nervioso y órgano de los sentidos. El endodermo, la capa más interna, me va a formar tejido digestivo y tejido respiratorio. Y la capa más interna, la capa intermedia entre el ectodermo y el endodermo, me va a formar tejido muscular, circulatorio, óseo, excretor, reproductor. ¿De acuerdo? Entonces, los últimos tejidos que se forman justamente son los sistemas musculares, circulatorio, óseo, excretor y reproductor. Bien, ahora, hay algunos animales, como son algunos insectos eusociales, que se van a dividir por huevos, ¿no? Si el huevo no está fecundado, esas células se van a empezar a diferenciar y van a formar a los zánganos, que son gran parte de la población de la colmena. Si el huevo es fecundado, entonces vamos a tener a esos organismos que van a derivar en la reina de la colmena, ¿sí? Es un evento bastante interesante porque si muere la reina, los zánganos van a poder, eh, los obreros, me parece, van a poder diferenciarse nuevamente en una nueva reina, ¿sí? De acuerdo a su nacimiento, vamos a tener individuos que van a ser ovovivíparos o vivíparos de acuerdo a en dónde se desarrolla el huevo en el cuerpo, ¿no? Y metamorfosis nos vamos a referir a todos los estadios intermedios, desde que hay un huevo hasta que hay un individuo adulto, ¿no? Dependiendo del grupo animal, vamos a tener diferentes estadios de metamorfosis, ¿no? En el caso de los insectos, por ejemplo, tenemos orugas, pupas, ¿sí? Hasta individuos adultos llamados mariposas en el caso de las mariposas, ¿sí? Bien, chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces les doy unos 10 minutos para que vayan haciendo las preguntas, ¿sí? Los ejercicios que tienen para la clase de hoy.
Muy bien, chicos, a ver, vamos a hacer algunos ejercicios. Pregunta número 1. En una práctica de biología, un grupo de estudiantes describe los siguientes organismos. Una bacteria que se divide por bipartición. Eso sería una reproducción asexual. Una levadura que se multiplica por gemación también sería una reproducción asexual. Una planta con flores que produce semillas tras la fecundación. Flores son órganos sexuales de la planta, entonces es una reproducción sexual. Y un sapo que tiene renacuajos, todos los vertebrados se dividen por reproducción sexual, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la A. Pregunta 2. Un profesor explica que la esporulación es una estrategia reproductiva propia de la mayoría de hongos que asegura la dispersión y la supervivencia del organismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a la esporulación? La que no corresponde es la letra C. Implica la función de esporas para formar un nuevo individuo. Las esporas no se fusionan para formar un nuevo individuo, solamente desarrollan y se vuelven activas, ¿no? La fusión de células para formar un nuevo organismo solamente es en la reproducción sexual, ¿sí? 3. Un estudiante analiza distintos ejemplos de reproducción asexual en plantas mediante la formación de estolones, tubérculos y bulbos, de cuáles de las siguientes situaciones no va a corresponder a tipos de reproducción vegetativa mencionada. Aquí, la única que no corresponde a la reproducción vegetativa es la letra D, la formación de esporas en la parte floral de los tubérculos. Las esporas únicamente están presentes, no en plantas mayores, sino en bacterias, protozoos y hongos, ¿bien? No en plantas. Un estudiante revisa las fases, pregunta 4, del ciclo celular y debe relacionarlas con sus funciones principales. ¿Cuál de las siguientes asignaciones de funciones es incorrecta? Aquí la respuesta incorrecta es la letra E de enano, la fase G1 de segregación de cromosomas en células hijas. La segregación de cromosomas se da en la mitosis, exactamente en la anafase, ¿sí? Se segregan los cromosomas, se dirigen hacia los polos. 5. En un laboratorio de biología, un estudiante observa una célula al microscopio y nota que no se observa el núcleo celular. Los cromosomas están unidos en las fibras del uso mitótico dispuestos en la mitad de la célula. ¿En qué fase de la mitosis se encuentra la célula observada? Es una metafase, ¿no es cierto? Está a la mitad de la célula. Pregunta 6. Durante una explicación en clase, un profesor señala que después de la replicación del ADN, cada unidad formada por moléculas de ADN idénticas unidas por un centrómero se denomina cromosoma. Un estudiante discrepa y sostiene que en realidad cada una de estas copias individuales unidas por el centrómero recibe otro nombre. ¿Qué nombre es este? Cromátidas, ¿no? Las cromátidas hermanas van a conformar a los cromosomas. Bien. Pregunta 7. Un investigador observa células en cultivo y nota que en una fase del ciclo celular estas aumentan de tamaño, producen ARN, proteínas necesarias para su actividad normal, mientras que en otra fase, tras la duplicación del ADN, la célula revisa posibles errores y organiza los organelos para entrar a la fase de la mitosis. ¿Cuál alternativa se asigna respectivamente a cada fase? ¿Sí? Aquí la respuesta es la B. La fase G1 tiene una alta actividad metabólica de crecimiento y aumento del volumen celular y la fase G2 es la fase previa a la división celular, a la fase M, en donde se prepara justamente la célula para la división. Bien. 8. En la profase 1 de la meiosis, un estudiante observa que los cromosomas homólogos se aparean formando tétradas. Sin embargo, en la meiosis 2 ya no se observa ese apareamiento, sino cromosomas individuales que migran. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente estas observaciones? La respuesta es la B. En la profase 1, los cromosomas homólogos forman una estructura de 4 cromátidas. ¿Sí? 4, porque vienen 2 de la madre y 2 del padre. ¿De acuerdo? 9. Un estudiante analiza células en distintas fases de la meiosis.
Identifica un grupo de células meióticas A que tienen la mitad del número de cromosomas de la célula inicial, aunque cada cromosoma aún conserva 2 cromátidos. En cambio, en un grupo de células meióticas B, el número de cromosomas se mantiene, pero las cromátidas hermanas se separan formando células haploides. ¿Cuál es la interpretación correcta de estas divisiones? Aquí la respuesta es la letra C, ya que en las células A del grupo A, la meiosis 1 es reduccional y la meiosis 2 es ecuacional. ¿De acuerdo? Ahora, en la pregunta número 10, en una flor, un estudiante analiza el desarrollo de los granos de polen dentro de las anteras. Se observa que una célula madre diploide tras la meiosis origina 4 células haploides agrupadas en una tétrada y que luego van a transformar los granos de polen inmaduros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe este proceso? La letra B. ¿Sí? Cada microsporocitos me va a originar 4 microesporas haploides. ¿Sí? Bien. Luego de la microsporogénesis vamos a generar microsporas haploides, no microsporas diploides. Bien. Pregunta 11. Una célula madre de la megaspora, es decir, un megasporocito diploide, situado en el saco embrionario de una flor, inicia la meiosis. Como resultado se forman 4 células haploides, de las cuales 3 se van a degenerar y solo una va a permanecer funcional para dar origen al gametofito femenino. ¿Cuál es el número final de megasporas viables que se forman a partir del megasporocito? Una sola megaspora es viable, ¿no es cierto? Una sola célula es viable. La letra B. 12. Una espermatogonia diploide se divide y produce espermátidas. A ver, una espermatogonia diploide se divide y produce espermátidas haploides. Estas aún no son gametos funcionales para convertirse en espermatozoides y deben pasar por un proceso de diferenciación que implica formación de acrosoma, condensación nuclear y desarrollo de flagelo. ¿Qué etapa corresponde a esa transformación final? ¿Sí? La letra C, muy bien, Jairo. ¿Sí? La espermiogénesis, ¿no? O espermatogénesis, como nosotros lo hemos visto en el libro, ¿bien? Que es el proceso de formación justamente de los espermatozoides. Pregunta 13. Durante la ovogénesis, es decir, las ovogonias diploides van a atravesar una división celular con reducción de material genético. Si al final de este proceso se obtiene un óvulo haploide, ¿qué número cromosómico y de cromátidas presenta cada célula en la etapa final de la meiosis? Sí, aquí el número cromosómico es 23, ¿sí? Pero cada uno tiene una cromátida. Muy bien, Jairo. Letra D. 14. Durante el ciclo menstrual femenino, diversas hormonas participan coordinadamente en la maduración folicular, la ovulación, el mantenimiento del endometrio. Si en un ovario se produce un pico de hormona luteinizante que desencadena la ovulación, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a una función correcta de las hormonas involucradas? Aquí la progesterona estimula directamente la liberación de hormona luteinizante desde la hipófisis. Eh, Esa no es correcta, ¿no es cierto? Porque la progesterona va a inhibir la liberación de la luteinizante en lugar de estimularla. ¿Bien? Pregunta 15. En el sistema reproductor masculino, diversas estructuras cumplen funciones específicas relacionadas con la producción, maduración y transporte de espermatozoides. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a la función real de una de sus estructuras? La próstata secreta un líquido ácido que reduce la movilidad espermática. Así es, porque la próstata en verdad secreta un líquido básico, ¿no es cierto? Alcalino que necesitamos para poder favorecer a la movilidad de los espermatozoides. Es más bien en el aparato reproductor femenino que el sistema es ácido.
Y última pregunta, en un laboratorio se estudió el caso de un insecto hembra que generó descendencia viable sin intervención de gametos masculinos. El investigador pide a los estudiantes reconocer el mecanismo reproductivo implicado. Este fenómeno se llama partenogénesis, ¿sí? Desarrollo de un embrión a partir de un óvulo no fecundado. Y en el ejemplo que vimos fueron los zánganos, ¿no? De las colmenas de abejas. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que puedan estudiar y que les vaya súper bien en sus pruebas. ¿Sí? Nos vemos. Cuídense bastante. De nada, Jairo. Cuídate. Que les vaya súper bien. Chao, chao. A ustedes, cuídense. Chao, Mayra.